Hola, mi nombre es Leonardo y bienvenidos a su programa Rompiendo Banderas, ¡Rompiendo el silencio! Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Rompiendo Barreras, Rompiendo el Silencio. Estamos aquí en La Pérez y vamos a conocer lo que dice la gente sobre los derechos de los niños y los jóvenes. Síganme. Estamos aquí con el sargento Rivas, ¿verdad? Sí, buenas tardes. ¿Usted conoce los derechos de los jóvenes y niños? Tienen derecho a una vivienda, a un apellido, a un nombre, ¿no? Y sus obligaciones es apoyar en la casa, en el domicilio, a sus padres, ya sea con la limpieza y con los estudios, esos derechos. Estamos aquí con la señora Marlene, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree que se cumplen esos derechos? Con las leyes no se cumple, porque aquí hay mucha injusticia, siempre hacen largas de las cosas que pasan con los niños, ¿no? ¿Tú has hecho algo para defender esos derechos? Yo propondría ser más didácticas, algo como las artes escénicas, el teatro, para que vayan implementando desde pequeños los niños, que vayan agarrando eso y en parte de eso ya vayan conociendo sus derechos, qué tienen que hacer y a dónde tienen que llegar también. Muchas gracias. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Gaby, ahora vamos a nuestro sector de La Voz Oficial. Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos en el sector La Voz Oficial. Hoy tenemos de invitado al doctor Ramiro de la Defensoría de la Ciudad de El Alto y hablaremos de los derechos de los niños con y sin discapacidad. Muchas gracias, doctor Ramiro, por estar en el programa Rompiendo Barreras, Rompiendo el Silencio. Muy amable y muchas gracias a ti. Para mí es un gusto estar contigo para compartir esta temática de los derechos de los niños y en particular de las personas con discapacidad, poder transmitir mi experiencia y conocimiento para aprender con tu audiencia y obviamente contigo también. Muchas gracias. Ahora sí, hablemos de los derechos de los niños. ¿Qué y cuáles son los derechos de la niñez? A ver, cuando hablamos de derechos, primero tenemos que transportarnos a los derechos humanos. Es importante saber cuáles son los derechos humanos que tenemos todos como personas. Y estos derechos nos pertenecen a todos por el solo hecho de ser personas. En ese marco, cuando hablamos de los derechos de los niños, hablamos de varios derechos, ¿no? Pero los más importantes derechos es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la familia, el derecho al nombre, a la identidad, el derecho a la educación, a la salud. Son varios derechos que corresponden a todos los niños y que hablar de cada uno de ellos abarca un tema, bueno, un tiempo específico también, pero más lo vamos a profundizar cuando hablaremos de los derechos de las personas con discapacidad. Gracias. ¿Cuáles son los derechos de los niños y jóvenes con y sin discapacidad? A ver, cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, en Bolivia, recién desde el año 1995 se evidencia los derechos de las personas con discapacidad, porque antes de ese año no había en la Constitución los derechos. Es más, las personas con discapacidad no se identificaban en ninguna normativa. Las leyes no hablaban de las personas con discapacidad. Entonces, a partir del año 1995 se aprueba la Ley de las Personas con Discapacidad. Y ese instrumento regula los derechos de las personas con discapacidad en general,
pero también con derechos específicos de los niños. Pero donde se introduce mejor ya los derechos es a partir del año 2009, cuando se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, y en el artículo 70, 71 y 72 se habla de los derechos de las personas con discapacidad, y ahí están el derecho al trabajo, a trabajar en condiciones adecuadas, el derecho a la vida, a la salud, a una educación de acuerdo a sus posibilidades y alternativas de comunicación. Y como esos también hay una ley que ahora ya está vigente, es la ley 223. En la ley general para personas con discapacidad se habla un sinfín de derechos, pero los derechos específicos hacia los niños con discapacidad es el derecho a la familia, el derecho a la vida. ¿Eso qué significa? Que el niño, a partir de su concepción, tiene derecho, independientemente de su estado, a tener una vida íntegra, a ser protegido por el Estado y también a protegerse por la familia. Por eso que uno de los derechos también es el derecho a la familia. Otro de los temas es el derecho a la independencia. Los niños, no por el solo hecho de ser niños, pueden ser privados de su opinión. Entonces, ahí ellos tienen derecho a expresarse, a opinar, a emitir su criterio. Otro de los derechos también es a la libertad de decisión. Los niños tienen que ser preguntados en ese enfoque de que ya ahora ya no es todo un tema adultocentrista, sino que los niños tienen derecho a emitir su voz y a ser protegidos por el Estado en los procesos. Cuando hay niños que están siendo sometidos a procesos, el Estado debe defenderlos y protegerlos en los procesos. Esos son los derechos específicos de la discapacidad. ¿Qué obligaciones tienen los niños y jóvenes con y sin discapacidad? Estos temas de las obligaciones también tienen que ver con estudiar. Es decir, si los niños no estudian, más allá van a tener limitaciones. Entonces, el estudiar y el respetar a sus padres son obligaciones mucho más importantes. Y más allá, obviamente, también a cuidarse, a cumplir con su tratamiento de acuerdo a su tipo y grado de discapacidad. En eso también hay una corresponsabilidad con los padres, porque los padres también están obligados a proteger a sus hijos con discapacidad, especialmente cuando hablamos de la discapacidad mental e intelectual, porque ellos no pueden valerse por sí mismos. Entonces, quienes actúan por ellos son sus padres, y sus padres tienen esa obligación y ese deber de cuidado y protección hacia sus hijos. ¿Por qué es tan difícil que se cumplan estos derechos? En la mayoría es porque no existen políticas públicas para las personas con discapacidad. Si bien existen instrumentos internacionales, hay un instrumento internacional que es la Convención de los Derechos del Niño, y otro instrumento internacional también que está ratificado por el Estado, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estos instrumentos establecen institutos jurídicos de cumplimiento obligatorio para los estados. Los estados están obligados a cumplir sus enunciados, pero en la mayoría no se cumplen porque a veces no hay presupuesto, a veces no hay conocimiento de lo que es la temática de discapacidad, a veces los recursos humanos en las instituciones desconocen la temática de la discapacidad, y esto hace que por ende se vulneren sus derechos. Además que estas políticas que están establecidas en la Ley 223, en su decreto reglamentario, no tienen una difusión y una aplicación efectiva, porque la descentralización en el país hace que en los municipios que no tienen recursos no se tengan, por ejemplo, unidades de discapacidad para atender a los niños. Tampoco hay políticas específicas para niños con discapacidad. No existen datos, eso es una de las preocupaciones que nos lleva. No existen datos sobre niños con discapacidad por tipos de discapacidad, sus requerimientos. Hace unos 10 años se hablaba de hacer un censo específico en discapacidad para atender este tema, pero hasta la fecha no hay un censo específico y lamentablemente no se tienen datos reales de lo que es la discapacidad, y eso hace que se dificulte la protección de los niños con discapacidad. ¿Qué acciones se están realizando para su cumplimiento? Nosotros hacemos material sobre lo que es la discapacidad, el tema de derecho a la educación, derecho al trabajo,
Estamos haciendo diagnósticos defensoriales para ver cuál es el avance, el grado en cada área de discapacidad. Asimismo, hacemos recomendaciones defensoriales al Estado para que el Estado pueda cumplir con su obligación de realizar políticas públicas. Además, también hacemos informes defensoriales y estos informes defensoriales también tienen recordatorios, recomendaciones y finalmente hacemos acciones de amparo cuando se vulneran derechos no solo de los niños con discapacidad, sino también de todas las poblaciones con discapacidad. Entonces, en ese marco, como Defensoría del Pueblo, estamos trabajando para velar por la vigencia y restitución de sus derechos de las personas con discapacidad y los niños con discapacidad específicamente. Muchas gracias, doctor Zamiro Aquise, de la Defensoría de la Ciudad del Alto, por recibirnos en sus oficinas y poder hablar de estos temas que nos importan a los niños con y sin discapacidad. Yo soy el agradecido y espero que esto llegue a muchas personas para que lo difundan y se sensibilicen y puedan trabajar en la temática. Gracias a ti. No se vayan, tenemos más de su programa Rompiendo Barreras, Rompiendo el Silencio. Chao. Es tiempo de reflexionar. Hoy hablamos de los derechos de la niñez y escuchamos a la gente de a pie y a una de las autoridades de la Defensoría del Pueblo y llegamos a estas conclusiones. Se debe conocer los derechos de la niñez, pero también debemos saber cuáles son nuestras obligaciones y cómo cumplirlas. Las opiniones e ideas de los niños y niñas son importantes y todas debemos tomarlas en cuenta. No por ser niños, sus ideas y pensamientos no cuentan. La defensa y cumplimiento de los derechos de la niñez es tarea de todos. Espero les haya gustado el primer programa de nuestra segunda temporada de Rompiendo Barreras, Rompiendo el Silencio. ¡Hasta la próxima!